Y bueno, por empezar con algo, me gustaría compartiros un poco un marco de trabajo muy sencillo que yo utilizo cuando tengo que ser parte o tengo que acompañar o tengo que colaborar en un proceso de cambio. Muchas veces, de hecho, pues con algunos líderes de equipos o con personas que están en equipos en los que está habiendo cambios, ¿no? Cambios, por ejemplo, pues porque se está empezando a trabajar con agilidad, pues esto implica pues hacer cosas un poco distintas. Entonces, una de las cosas que a mí me ha venido muy bien, os voy a compartir pantalla un momento. Pues sí, esto mismo de aquí. No sé si estáis viendo. Hay un modelo muy básico, esto no es nada nuevo, y seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, que es el famoso modelo ADKAR, que sencillamente te pone en situación al menos de evaluar algunas cosas muy concretas para ver cómo de posible o factible o fácil va a ser que se produzca el cambio que se busca, ¿no? Lo que va bien mirar en estos casos es si la persona o el grupo de personas que tienen que tener o que están inmersas en un cambio tienen conciencia de en qué consiste el cambio. O sea, sé que tengo que cambiar, pero en qué consiste exactamente qué cosas, en qué consiste este cambio. Luego, súper importante si hay ganas de que el cambio sea una realidad o no, porque a veces hay conciencia, pero lo que no hay son ganas. Puede ser que yo tenga muy claro que tengo que hacer un cambio, pero a lo mejor el cambio por algún motivo no me interesa, no me gusta, no me siento cómodo con él. Entonces, ahí puede ser una de las fuentes de la resistencia al cambio. Luego, el tercer punto súper importante es ver si se sabe cómo se tiene que transitar ese cambio, cómo se tiene que hacer para que el cambio se produzca, ¿no? Y ahí muchas veces tiene que ver con desarrollo de habilidades o conocimiento, entonces no puede tener sentido que haya mentoría. Luego la habilidad para que el cambio se produzca. Puede ser que tú tengas ganas, sepas cómo hacerlo, seas consciente, pero tengas alguna barrera, por ejemplo, organizativa, ¿no? Que yo quiero trabajar en peer programming, lo veo súper claro, creo que lo tenemos que hacer, gestión de conocimiento brutal, el equipo como comunidad, pero a lo mejor el management en una determinada organización entiende que si la gente se pone a hacer pairing, pues como que vamos a ir a la mitad de velocidad, porque es súper importante que la gente teclee rápido, yo qué sé. Puede haber algún tipo de barrera organizativa, ¿no? Entonces, es importante que esas también se tengan en cuenta los procesos de cambio. Y luego, reinforcements, que es la idea de que cuando se está haciendo un cambio, se está aprendiendo, se está transitando, pues que haya algunos mecanismos para que el cambio se practique, se refuerce y se vaya convirtiendo en algo fijo y que dure, ¿no? Que quede, que no sea solo, digamos, por ejemplo, cuando como Agile Coach empiezas con un equipo a introducir agilidad, introduces algunas prácticas, realmente lo importante es que cuando tú desapareces, las prácticas, que bueno, es lo menos importante, o al menos el mindset detrás de las prácticas queda, ¿no? Y es un poco de lo que nos habla el reinforcement. Entonces, yo cuando me he encontrado que tenía que acompañar cambios, me ha ido muy bien intentar entender en qué punto estaba cada una de estas cosas con las personas que tenía que hacer los cambios, porque eso me lleva a estrategias, me ha llevado a mí a estrategias muy diferentes que han funcionado mejor y peor según lo que me vaya encontrando. ¿Vale? No sé si hay alguien que nos comentara algo hasta aquí, porque si no, siento que esto es como muy monólogo, ¿eh? Pero bueno, o sea, feel free de interrumpir y de decir que no estáis de acuerdo, de aportar otras ideas o lo que sea, ¿eh? Sobre todo que no. Bueno, el caso, si mientras no digáis nada, yo voy tirando. Esto está muy guay, digamos, esta visión sobre los cambios y es muy útil si mires el cambio como una foto fija. Es decir, si tú ves ahí, te plantas esta plantilla, te haces tus propias interpretaciones de la realidad, de lo que ves, y dices, vale, ahora entiendo que, por ejemplo, en esta organización quieren introducir agilidad en los equipos, pero quieren que sea algo solo del equipo de desarrollo. Es como decir, quiero que haya agilidad, pero el management ahí no se quiere meter en ningún caso. Y cuando empiezas a preguntar, a lo mejor, ¿por qué quieren agilidad? Solo dicen que es porque es algo que quieren, porque lo quieren, y lo que no hay es conciencia de qué consiste. Obviamente quieren agilidad porque es como está de moda y creen que a lo mejor así podrán contratar mejor a gente que tendrá más ganas de ir a esa organización. Pues entonces hay que trabajar el awareness, lo primero. Es bastante curioso cómo esto genera patrones. Por ejemplo, en las situaciones donde hay conciencia de un cambio y hay muchas ganas del cambio, pero lo que no hay es no se sabe cómo conducir el cambio y se genera una ansiedad brutal.
como sé que algo está mal, sé que lo quiero cambiar, pero no tengo las herramientas para cambiarlo. Entonces ahí muchas veces uno entra a tratar procesos de cambio pensando cómo combatir la resistencia y no hay resistencia, y lo que hay es urgencia. Y lo difícil es cómo hacer algo que se mantenga en el tiempo cuando la gente está en una situación de mucha urgencia, porque te van a decir que sí a todo y a lo mejor no se interioriza cuando el cambio implica maneras distintas de pensar sobre las cosas. Entonces, todo esto me lleva para que el cambio funcione, lo que yo me he encontrado es que la parte más importante es el trabajar lo que sería la resistencia al cambio. Es decir, todos sabemos que muchas veces los cambios son difíciles. Cuando las personas hemos sufrido en cambios organizativos por nuestra historia, por lo que sea, pues podemos tener una primera reacción de resistencia, como de, o sea, a nadie le gusta estar fuera de la zona de confort. Solo dicen que mola salir de la zona de confort. Mola tener la sensación de que la amplías, ¿no? De que vas como conquistando terrenos. Eso sí mola, pero en el momento primero que sales, yo creo que hay una respuesta ahí casi evolutiva. O sea, estamos programados para subsistir, ¿no? No para salir allí a lo loco a cazar leones, sí, sin armaduras y sin compañía. Entonces, estas habilidades para ampliar la zona de confort se tienen que desarrollar. Entonces, para desarrollarlas, la resistencia al cambio, ¿cómo la podemos trabajar? Yo me he encontrado que es lo que quería compartir a continuación, y esto es un poco lo que a mí me ha funcionado más o menos bien, es lo siguiente. Voy a cambiar de foto, una cosa que he hecho ahora con el iPad 5 minutos antes de entrar, o sea que la calidad es muy prometedora, es intentar identificar cómo es la resistencia que haya al cambio en las personas para elaborar una estrategia que tenga sentido para la persona y tener en cuenta que además esto puede cambiar durante el proceso. Y primero, intentar identificar cómo de intensa es la resistencia. Esto es súper importante. Y luego, si estamos ante una resistencia a cambio emocional, muy emocional, es decir, lo que va a cambiar mi realidad y voy a estar en un mundo que no me gusta y es malo, y el cambio es algo que me hacen, ¿no? Esta cosa de me hacen un cambio, como si no la responsabilidad está fuera y yo solo noto como una especie de ataque, ¿no? O si la resistencia es racional, es decir, me resisto al cambio porque no sé cómo hacerlo. O sea, ahora mismo yo toda la vida he sido, yo que sé, me lo invento, he sido arquitecto en una empresa trabajando con Waterfall muy tradicional y de golpe me piden que trabaje en Mood Programming, en un equipo en lo que no va a haber a lo mejor jerarquías y tal. Y, hostia, suponiendo que la parte emocional la haya superado, que no hay ningún problema ni de estatus ni nada, y quiera hacerlo, no sé cómo. O sea, yo hasta ahora he trabajado que leo pull request, opino sobre las cosas y ese es el valor que aporto. Y esto deja de existir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo me de relacionar con la gente, con el código? Con todos estos cambios a veces implican desarrollar habilidades concretas que no tienes. No es tanto que no las quieras tener. Y entonces la estrategia tiene que ser muy distinta. Y a lo que yo voy, a mí lo que me ha funcionado, ¿no? Si la resistencia es emocionalmente muy fuerte, es muy emocional y además es muy intensa, lo que me ha funcionado mejor es trabajar desde la empatía con la persona y trabajar la consciencia. Porque ahí puedes si consigues un nivel de confianza adecuado, puede ser que la persona se dé cuenta exactamente de qué cosas está añadiendo de su propia cosecha ese cambio a nivel de significado, a nivel de qué necesidades tiene esa persona, que a lo mejor se verían a lo mejor no cubiertas con este cambio y que tiene que tomar algún tipo de decisión. Y, por ejemplo, hace ahora 2 años y medio, en una empresa de biotecnología en la que estaba, uno de los managers de un equipo de ingeniería electrónica, en este caso, iban a empezar a trabajar de forma ágil y él iba a pasar a ser tech lead de un equipo porque no tenía sentido, su rol desaparecía en ese momento. Sí que era una decisión top-down, había decidido este tipo de rollout agile. Lo que sucedió en ese caso es que esta persona manifestaba el cambio como algo que le estaba haciendo la organización, como esto que me hacen, ¿no? Esto automáticamente sitúa a la persona en una situación de víctima. Algo que me hacen es una agresión, yo soy la víctima y soy quien sale perdiendo porque no se entiende el cambio como una decisión de la empresa o una decisión organizativa o una decisión así, sino como algo en lo que parece que hay una intención, un ataque y unos ganadores y unos perdedores, y esto hace que la persona sea muy difícil que sea protagonista del cambio. Entonces,
cómo se desarticula esta creencia o esta especie de mapa mental del cambio entre buenos y malos y víctimas. Y pues, la única manera que yo conozco al menos es mucha empatía, es un proceso largo en este caso, y entender qué necesidades esta persona, o sea, esta situación de ataque muchas veces tiene que ver con que siento que hay necesidades mías que a lo mejor creo que no estarán satisfechas, pueden ser necesidades desde una cierta necesidad de estatus o una cierta necesidad de reconocimiento que a lo mejor la persona verá que es más difícil desde una posición distinta, o en este caso concreto, lo que pasaba o lo que este manager nos hablaba es que tenía una sensación de que perdía control sobre su propio trabajo, ¿no? Que iba a ser, claro, pasar a trabajar más colaborativamente, ¿no? Y al final la manera de recuperar la sensación de control es que él controlase cómo iba a hacer este cambio, cómo iba a hacer una delegación progresiva, cómo iba a construir su nuevo rol y esto acabó funcionando, pero fue bastante complicado llegar a un punto así como de apertura y de conciencia más profunda, ¿no? Suelen ser, estos de aquí, para mí son los casos más complicados cuando salen bien, que muchas veces no salen, bueno, salen bien, siempre salen bien, lo que quiero decir es que muchas veces puede pasar que la persona decida no continuar con el cambio y tome una decisión porque lo que estás haciendo es aportar mucha conciencia, ¿no? Sobre en qué consiste el cambio y si es una cosa que realmente quieres y te encaja con tu forma de ver, con tus valores, con tus necesidades, con tus cosas. Puede ser que al final no haya match, pero siempre se hace desde la conciencia, desde el conocimiento y no desde el resentimiento, ¿no? Si llegas a que esto funcione bien. Estoy aquí pegándose una chapa que me sale como mal, pero si no me cortáis, yo tiro. Yo sí quiero este corto. ¿Se me oye un poco? Te corto. No sé si voy a cambiar de tema o no, pero yo te voy a contar mi experiencia vivida desde otro punto, es decir, no el que trae el cambio, sino el que vive el cambio. Y quizás es una sorpresa para algunos de Lifeful porque yo hace unos años veía un Agile Coach y era como, ¡buah! Ya me vienen los Agile Coach. Y la verdad es que ahora estoy bastante contento con el mundo coach. Entonces es como un cambio sustancial. Y una vez reflexionado, que creo que aún no he reflexionado sobre el tema, la verdad, pero va un poco atado a lo que decías de el cambio te lo imponen. Entonces, para mí era, yo tengo mi equipo, tengo mi manera de hacer, mi manera, pues a mí no me parecía mal, ¿no? Y había una época o hay una época en la cual se decide que todas las compañías, todos los equipos de desarrollo, todo el mundo tiene que moverse a tener un Agile Coach en su equipo y tenemos que ser todos super Agile, no sé qué. Pero como mínimo en mi situación nadie me explica el por qué, ¿no? Es porque sí, porque está de moda, no sé. Yo lo vivía, yo soy sincera, yo lo vivía porque estaba de moda. Yo tenía que tener un Agile Coach, pero yo no le veía ningún sentido. Entonces, sí que creo que la parte de la empatía y la conciencia es muy importante porque creo que como que nadie me lo contó, ahora creo que sí que me gusta la parte del Agile y del coach, pero porque la he vivido y la he entendido. Entonces sí que creo que hay que enseñarla muy, pero también creo que a veces estamos muy cruzados, porque tampoco estoy segura que si me lo llegan a enseñar yo sí me lo creo o no, porque mi nivel de cruzamiento con los Agiles hace 4 años no tenía desperdicio, tampoco. Pero también era porque era imposición, ¿sabes? Te viene la empresa decide, todos vamos a hacer esto. Y a veces me pregunto si en los cambios los equipos deberían opinar. No solo la empatía y la conciencia, sino la opinión, ¿sabes? No sé cómo lo veis los demás, pero para mí la empatía debe ser bidireccional, si no, no es empatía, es otra cosa. Quiero decir que una cosa es que te enseñen algo y otra cosa es que se pongan a tu lado con ese algo en la mano y llegues a una comprensión mutua. Es como, bueno, al menos es como yo lo entiendo, ¿eh? De hecho, esta parte de aquí solo funciona si se genera confianza. Al final, nadie se va a abrir, ni te va a dar permiso digamos, para acompañarles en según qué cosas, si no hay un montón de confianza. La confianza no es algo que se pueda, bueno, como yo lo entiendo, no es algo que puedas generar en una especie de presentación de esto es un Agile Coach, no es como trabaja con uno con el que conectes, con el que estés cómodo suficiente tiempo y entonces verás si es algo con lo que te sientes cómoda o a lo mejor no, tampoco pasa nada. Hay gente que no trabaja con agilidad y les va a la mar de bien también. Claro, a veces es eso, a veces es que te traen un cambio y tú piensas, pues
yo estoy bien como estoy, tampoco está mal, ¿no? Entonces como salgo de la zona de confort, pero pues tampoco la necesito, ¿no? Que quizás sí, porque a veces me ha pasado de pensar que no lo necesito y una vez hecho el cambio y haber descubierto, haber dicho, joder, pues no está mal, ¿no? Pero es complicado ahí el punto. Pero bueno, esa situación que describes tú, Abela, yo creo que es muy común, ¿eh? Te quiero decir, sí. En general, los procesos de cambio siempre, pues eso, se promueven desde una parte y desde otra parte se ofrece resistencia a ese cambio, ¿no? Porque evidentemente si en esa situación la gente hubiera tenido muy claro que ese cambio hacía falta, pues lo hubieran promovido, ¿no? Esas mismas personas, pero por alguna razón pues hay una diferencia de visiones y un choque, ¿no? Y muchas veces yo creo que en esos procesos de cambio se habla también de, y yo he escuchado el tema de, en todo proceso de cambio hay ganadores y perdedores, ¿no? Y en un momento dado quizás hay que, la solución a determinados conflictos es, entre comillas, drástica, ¿no? Y hay que cortar por algún lado. Pero a mí personalmente no me acaba de gustar mucho esa solución, ¿no? Me parece que si en un momento dado, si hay que tomar decisiones drásticas es porque algo no se ha hecho bien, o sea, o no se ha comunicado bien, o no hemos sido capaces de visualizar esas necesidades que una parte sí ve y otra no ve, ¿no? Ya te digo, yo he escuchado varias veces ese tema de, pues eso, alguien gana y alguien pierde, pero siempre pienso que es pues porque en algún momento hay conflictos que hay que solucionar de alguna manera, ¿no? Pero siempre me parece que es un poquito porque hay cosas que se podrían haber hecho mejor, ¿no? Pero, pues bueno, nos pasa a todos, ¿no? O sea, a veces todo el mundo se equivoca y las cosas se hacen a veces pues distintas de perfectas, ¿no? Sí, yo también lo veo así. Mismo, ¿eh? Yo quería también... ¿Tenemos una mano por ahí? Dale, dale. Perdón. No sé quién dio mano, perdón si estoy interrumpiendo a alguien. Yo quería apoyar también este punto de vista que expresó Adela, no sé si te entendí bien, pero creo que sí, con temas de invitar a opinar la gente, porque hay mucha diferencia entre, venga, os vamos a hacer pensar de una manera, os vamos a hacer cosas de una manera, y como dices, bueno, hasta ahora he hecho genial, ¿no? Con mi manera y ha funcionado. Y otra cosa es cuando tengo una iniciativa y os invito a pensar, ¿qué os parece? Entonces creo que en el caso que a ti te invitan a pensar y opinar, eso es el momento donde realmente se puede desarrollar la empatía de que hablaba justamente Manuel. Entonces, lo digo también de un poco de mi experiencia, así no muy grande, de momento llevo 3 años más o menos en el mundo técnico. Antes estaba más en la venta y marketing, ahí es como otro mundo totalmente. Pero bueno, por eso, hablando de Agile, que realmente está ahora en muchos sectores, tanto IT como venta, como lo que sea, yo creo que es muy importante este punto de invitar a otra gente a opinar y, bueno, abrirse. Es el punto donde la gente se abre. Total. Perdona si interrumpí a alguien. No, es la idea. Esto no tiene, para mí es que es una conversación. Frank quería hablar. Que estaba pidiendo, sí. Sí, quería comentar. A mí me apunté primero a la charla porque me interesa mucho. En mi trabajo, digamos que, Aitor ya lo sabe porque lo he comentado con él. Yo no tengo ningún rol específico. A mí me llamaron para ayudar a hacer mejor las cosas. Yo con el tiempo me he dado cuenta, bueno, al principio me pusieron el nombre de QA, pero no estoy haciendo tareas de QA, lo que estoy es intentando ayudar a la gente a que haga mejor las cosas. Con el tiempo me he dado cuenta que soy un poco agente del cambio en la empresa. Y me recordó mucho los dibujos que has mostrado a un curso que me apunté de cómo ser agente del cambio sin dolor o con menos dolor de Eugenio Molini. Y me traje las notas enseguida para verlas. Y lo que hablabais de resistencia es muy importante porque a veces se piensa que la gente hace resistencia conscientemente. Hay quien sí hace resistencia de forma consciente porque
porque sí, porque no está de acuerdo con el tipo de cambio, y con esa gente sí se puede dialogar y se puede conversar, pero hay gente que hace resistencia inconscientemente, ¿no? Por inercia. Entonces, hay que detectar muchas veces el tipo de resistencia que está haciendo la gente y tratar de que aquellas personas que hagan resistencia por inercia, por una continuidad, convertirlas a que sean conscientes de por qué la están haciendo. De modo que sepan que el tipo de resistencia que están haciendo, porque así se puede dialogar con esas personas. Y lo que decía Masha, que es muy importante, es invitar a la gente a decidir junto contigo qué tipo de cambio queremos hacer, porque a veces tenemos o nos dan una misión determinada y en realidad conversando con la gente te das cuenta de que lo que se necesita es otra cosa. No es, si cambias el objetivo y sumas mucha más gente y consigues mejor lo que quieres hacer del cambio. Y también notar que es muy importante que determinar dónde hay que hacer el cambio, porque a veces pensamos que el cambio hay que hacerlo, qué sé yo, en un entorno de software, pues con los programadores o los diseñadores, y en realidad el cambio hay que hacerlo a veces un poco más arriba, a nivel de organización. Es decir, no porque la organización vaya a obligar a la gente a que haga cosas, sino porque en realidad el cambio tiene que ser organizacional y no de trabajo del día a día. Pues eso quería comentar, que me gusta mucho. Sí, sí, totalmente. Luego hay una cosa que también me molaría compartir con vosotros, que creo que a mí me ha ayudado también, porque a veces la idea esta de que el cambio en las personas siempre es emocional, que es una idea de Medinilla que me parece súper potente y que creo que tiene mucha razón, pero a veces también es racional y a veces la parte emocional está superada. Es como, sí, yo quiero el cambio, o sea, no tengo ningún problema en hacer esto, pero estoy súper ansioso, o sea, estoy resistente porque no tengo ni idea de lo que tengo que hacer y esto me genera a mí una presión que te mueres. Entonces, eso me genera la resistencia. En esos casos, que sería esta parte de aquí, lo que va muy bien es con la persona hablar abiertamente. ¿Qué necesitas? O sea, ¿en qué puntos te sientes incómodo o incómoda? ¿Qué son las cosas que... O sea, ¿qué herramientas notas que te faltan para transitar el cambio con una cierta tranquilidad, ¿no? Que a lo mejor es conocimiento técnico, a lo mejor es... y ahí lo que va muy bien es hacer planes. O sea, si estamos del punto A al punto B, sabemos que faltan todas estas herramientas, pues por la primera, no pasa nada. Y entonces ahí es buscar un curso, buscar mentoring, buscar alguien que te acompañe. Y esto elimina la resistencia cuando es así más racional, en realidad es que me están pidiendo algo que no puedo hacer. No me resisto porque no quiera, sino porque es que no puedo. Y esto a veces es difícil de ver porque tú lo que ves es la resistencia en sí, te centras en cómo te sientes, la persona no quiere que le hablen de cómo te sientes ni de paparruchas de estas, con perdón, porque estoy en un punto a mí que me explicas, yo lo que quiero es, me dicen que haga una planning y yo no sé qué técnicas tengo que usar para priorizar y qué criterios tener en cuenta y cómo ordenar las cosas. O sea, sé que quiero, o sea, no me digas, el problema es que... Y a veces es difícil de ver porque tú lo que ves es una resistencia intensa y en realidad el problema no está ahí. Y esto puede llegar a romper incluso la confianza, si te equivocas de estrategia. Y luego cuando la intensidad es baja, yo lo que me he encontrado cuando es una intensidad baja, pero es muy emocional, lo que yo he visto que funciona bien, o me he encontrado en un par de casos que ha funcionado bien, es contextualizar el proceso de aceptación del cambio. Pues, bueno, hay una serie de fases que todos conocemos. Al principio no vas a querer el cambio, poco a poco te vas haciendo la idea. Las fases de negación, negociación, aceptación, etcétera, pues tú las pones en contexto a la persona y la acompañas conforme la propia persona identifica en qué fase está, cómo se siente, y poco a poco pues va transitando el cambio y a lo mejor lo que necesitas es presencia, sentir a alguien que sentirse más acompañado o acompañada durante el proceso, sin más. Al final es sencillamente saber que sí, que hay cambios que pueden doler un poquito y para adelante y sin más, y sentirse un pelín acompañado. Y luego, cuando la intensidad es muy baja y es básicamente racional, sencillamente estamos haciendo el cambio, sí, va tirando bien o no hay grandes problemas, ahí es importante que haya disponibilidad porque en cualquier momento esto puede cambiar de cuadrante, porque ¿qué pasa? Se está trabajando esta parte de aquí abajo también. Puedes no tener resistencia al cambio, pero empiezas a ganar conciencia de en qué consiste, igual descubres cosas que no te gustan tanto.
o a lo mejor tienes muchas ganas de que ese cambio se produzca, es más lento de lo que quieres, empiezas a impacientarte y pierdes las ganas, porque ¿cuánta gente ha pasado trabajando en un código legado que tiene una idea muy clara de cómo le molaría que fuera, tiene una estrategia, vamos a rehacerlo todo y en 3 meses esto va a ser la hostia, empiezas con el primer bloque de código, es extremadamente complejo, en 3 meses has avanzado una 10ª parte de lo que te gustaría, empiezas a frustrarte y empieza a generarse la resistencia al cambio después, incluso aunque hubiera ganas, porque es como, ¿para qué esforzarme con lo difícil que es? Esto no vamos a arreglar nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a lo que voy, cuando hay cambios de este estilo, aunque no detectemos gran cosa, es importante estar disponible porque en cualquier momento la gente somos emoción pura y muchas veces pues, podemos pivotar de un sitio a otro y entonces la estrategia también es importante que sea otra. O al menos lo que yo me he encontrado, que digo, esto puede ser no extrapolable a nadie más, pero así lo que yo me he ido encontrando básicamente es esto. No sé cómo... Perdonad. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Sí? Una preguntilla. Es que por ahora toda esta conversación me quedo con una sensación de que siempre ha sido la dirección que ha metido en la empresa una persona para promover este cambio, ¿no? O para llegar a otra situación. Entonces, mi inquietud o mi duda, o sea, porque si lo miro desde a vista de pájaro, siempre es la decisión es de arriba a abajo, ¿vale? Entonces, la pregunta sería, oye, ¿y cómo os habéis encontrado en una situación en la que sea, ejemplo, el equipo del desarrollo, el que quiera cambiar las cosas? Porque yo no puedo coger y decir, me voy al jefe, por así decirlo, y digo, necesito un coach para hacer un cambio. Entonces, mi pregunta era si conocéis situaciones de ese tipo, que no sea la introducción a este cambio, ¿vale? Al que sea, me da lo mismo, allá él o lo que sea. En vez de arriba a abajo, hubiera venido de abajo a arriba. Y si se podrían aplicar las mismas técnicas, que presupongo que sí, ¿no? Yo sí me he encontrado, igual he elegido el ejemplo por poner uno fácil, pero sí me he encontrado y al final las técnicas creo que son las mismas, lo que es mucho más difícil, según cómo sea la cultura organizativa, llegar a un punto de confianza muy, muy grande, a lo mejor con determinados tipos de jerarquía. Y me parece muy difícil. No sé si alguien tiene otras experiencias. Yo encantado de escuchar. O sea, súper buena pregunta, bueno, creo yo. Sí, yo también comprendo tu pregunta, porque yo ya me encontré en esa situación donde yo de alguna manera tengo que llegar hasta alguien más de arriba, ¿no? Por jerarquía de management. Yo soy QA, soy tester y tengo que como entregar idea. Y bueno, una vez me dieron un consejo, y de hecho ahora mismo estoy en este camino dentro de la empresa. Y me dieron el consejo, vamos a ver si va a funcionar, es buscar los compañeros realmente en el mismo equipo y luego en los equipos cercanos que comparten la misma idea y poco a poco ir uniéndoos todos juntos y así, bueno, hacia arriba, ¿no? Pero sobre todo es muy importante este team spirit, ¿no? Que no seas en este camino solo. Yo aún no sé cómo va a funcionar y de hecho ahora mismo me encuentro en ese camino porque tengo mi idea que quiero que llegue hasta management y voy en esta, digamos, en esta journey, en este camino. Entonces me gustaría si alguien ya ha tenido un éxito y puede compartir también su experiencia, porque me parece una pregunta muy interesante también para eso, cómo si tú ves que justamente, no sé, perdón, no sé cómo te llamas exactamente, que aparece como Alberto. Alberto. O guapa, va, sí. Sí, Alberto. Eso sí, entendí bien tu pregunta, porque creo que la comparto, esa inquietud, que si tú tienes una idea, o una inquietud, cómo llegar que esa idea sube más arriba, ¿no? Y la solución viene de ahí, porque a veces tú tienes esta dependencia. Correcto. Estaría interesante saber si de verdad alguien ha vivido esta experiencia de conseguirlo.
Yo lo que he visto por ahora es mucha paciencia y mucha mano izquierda y mucho, como solemos decir nosotros, el comer oreja, ¿no? El estar pues poquito a poquito, ¿no? Estar, oye, nos tomamos un café y tal, y estar charlando, e ir poco a poco, ir soltando como la peli esta de Origin, ¿no? Un Inception, ¿no? Ir plantando ahí la semillita para dar poco a poco, pero, o sea, depende mucho de la persona, de la paciencia que tenga, porque este tipo de trabajo desgasta mucho, la verdad. Desgasta mucho y además hay muchas veces que cuando crees que has conseguido algo, de repente ¡bum!, todo se va al carajo, ¿no? Y ahora hay que volver a empezar. Y es que no conozco muchos más casos, porque por lo general la mayoría de las veces es la dirección o algún mando intermedio ha metido una figura pues para que se promueva el cambio, pero no al revés. Creo que lo primero que se necesita es mucha confianza y que se pueda hablar sin ningún problema pues con los mandos superiores, ¿no? Yo lo que me he encontrado, por si os sirve, es de alguna manera, sí, pensando más en cambios, en transformaciones agile, más que en otro tipo de cambios, de alguna manera es súper importante, o yo creo que es súper importante encontrar qué dolores podríamos contribuir a disminuir en el management cuando estamos intentando involucrarlos en este cambio, es decir, que hay de bueno para ellos. Si al final lo viven solo llega como una exigencia o una necesidad de los equipos que no va con ellos, es muy difícil que se involucren, y esto me lo he encontrado. Y aparte, hay otro tema que es, y esto, bueno, esto ya igual es directamente juicio mío, ¿eh? O sea que no hagáis mucho caso, pero como estamos así en entorno seguro, yo lo comparto, que siempre me ha parecido que la cultura del management, expresamente en cualquier organización, va a determinar el techo de la transformación que podamos hacer. Y esto hay que asumirlo. Podemos intentar mover ese techo, pero entonces ya estás intentando cambiar la cultura y eso ya es una batalla. Lo que decían antes de buscar aliados, crear grupos. Al final lo que estás haciendo, si estás creando todo un grupo de gente que piensa distinto, estás cambiando la cultura, pero a mí me parece que es el único camino posible. Y entonces ya es, digamos, carrera de fondo súper larga, pero también súper interesante. Al menos es como yo lo veo, ¿eh? No sé, si alguien tiene experiencia en cambios así muy de burbuja cultural, ir creciendo, ir buscando gente. Sí, a mí bueno, los que llevamos mucho tiempo en el mundo este de allá y eso, vivimos la parte de hacerlo desde las trincheras, ¿no? No sé si se sigue llamando así, pero antes llamábamos trabajar desde las trincheras y claro, no estábamos en management, la mayoría, pero nos dábamos cuenta de que había una forma mejor de hacer las cosas. Y yo creo que lo que más nos resultó, sea cambios en la forma de hacer las cosas o cambios incluso culturales de organización de equipos. Claro, tienes una empresa que trabaja por departamentos y de repente tú quieres, no sé, ves que es mejor quitar los departamentos y poner, qué sé yo, equipos que trabajen, y eso era complicado. Pero lo que sí vimos que nos funcionó muy bien era demostrar. Es decir, hacíamos pruebas pequeñas y demostramos el resultado. Nos organizábamos nosotros entre varias personas de varios departamentos como un equipo, independientemente del resto de carga de trabajo que teníamos, y demostrábamos que se podían obtener mejores soluciones de esa forma. No es un cambio que se consiga, los que hemos pasado por ahí lo sabemos, la mayoría de los cambios no se consiguen en un mes ni en 2 meses, es decir, cuesta mucho. Es un camino de largo resultado. No sé si decía APA, Alberto, que desgasta mucho. Sí desgasta, pero hay que insistir. Y muchas veces, cuando haces el cambio, la primera vez no funciona y la segunda vez no funciona, pero la tercera vez cuando funciona te da un mogollón de alegría, ¿no? Puedes demostrarlo, mira, esto lo hemos hecho así. Es muy importante, muy importante. A veces, aunque desde management
no faciliten las cosas, el demostrar que se pueden hacer de otra forma, que se puede conseguir un mejor resultado, ayuda muchísimo. Con lo cual, yo siempre he visto que demostrando se facilita el cambio, ¿no? Tienes siempre que conseguir aliados, ¿no? Aliados que se sumen a tu idea o a la idea que se ha generado en el grupo y demostrar que se puede. Eso sí, digamos, la dirección de la empresa o del sitio donde estás le cuesta más. Pero demostrar yo creo que funciona. Sí, es como un proceso de venta. Perdón. Sí, de hecho sí. Yo me he recordado ahora cuando estabas diciendo, Frank, el punto de mostrar. Claro, he vivido cambios, ¿no? Cambios, si es dentro de tu propio equipo, yo creo que el cambio puedes autogestionártelo, entre comillas. Te autogestionas el cambio y cuando lo has autogestionado lo vendes hacia arriba, entre comillas, dependerá de cada tipo de organización, ¿no? Cuando el cambio es más transversal, necesitas los aliados que decíamos, ¿no? Me recuerda un caso de que nosotros éramos diferentes en otra empresa, ¿no? Lifeful, éramos diferentes equipos, cada equipo era autogestionado, tenía frontends, tenía backends, tenía hasta UX, incluso la última época empezábamos a tener data science, pero entonces dejábamos de tener esos equipos transversales, no teníamos esos conocimientos de, pues, lo que sé, los que hacíamos Java a veces compartíamos cosas, los data science, su mundo, ¿no? Tendríamos ese punto transversal. Entonces se crea una iniciativa así un poco entre unos otros de crear como cooperativas o comunidades como dentro de la propia empresa. Entonces, claro, ¿qué es lo que hicimos? Coger espacio de tiempo muy, muy, muy pequeño, 1 hora a la semana para empezar. Algo que a ti tampoco te afecta al fin y al cabo, porque 1 hora a la semana casi que la gasto haciendo cafés, hablando con no sé quién, ¿no? Y la cooperativa para mí era un café también incluso. Y entonces es probar, lo que tú decías, demostrar y probar, porque además no todas funcionaron. También depende del grupo de personas, de la semana, del tiempo. Pero añadiría lo de demostrar a probar cosas tan pequeñas que tú mismo te puedes autogestionar. Tú puedes coger 1 hora a la semana y bueno, quizá yo soy muy optimista, pero creo que 1 hora a la semana no tengo que decirle a nadie, hostia, es que estoy cogiendo 1 hora a la semana. Aquí entra mi optimismo también, pero... Bueno, yo he conocido a algún equipo en alguna empresa, y no voy a decir nombres, en el que la gente tenía que imputar el tiempo que estaban los dailies de cuarto de hora. Bueno, yo imputaba horas y os digo que soy tan feliz que las imputaba aleatorio. Ahora quedaré muy bien, que aquí no hay nadie que me mire mis... no, si no voy a quedar. Yo lo de hacer el cambio como juntando mucha gente poco a poco, una burbuja y sumando aliados, eso hay un libro que más o menos lo explica bastante guay, que se llama Closing the Gap, no recuerdo el autor, pero también explica que cuando empieza a ser un poco grande el grupo, siempre vas a tener de media, y hay estudios un poco sobre esto, entre un 13 y un 16% de personas totalmente intentando boicotear ese cambio, que es como una reacción habitual que suele pasar, y está guay ser consciente porque a veces parte de esa gente puede estar en el management. Y cuando decía lo del techo de transformación, a veces creo, y esto es creencia, puede tener que ver con eso. Pero bueno, te digo porque por sus actos los conoceréis y está guay estar preparado, digo yo, ¿eh? Sí, yo iba a comentar un poco al hilo del mensaje que habías lanzado, Fran, eso de el cambio, el demostrar desde abajo, tal, desde las trincheras, nos haría una visión un poco menos romántica de ese cambio, ¿no? Y yo creo que al final el cambio desde abajo es súper complicado y hay que trabajarlo muy bien y encontrar esos aliados en management, en escalafones superiores que a la vez impulsen ese cambio, porque si no, bueno, al final yo creo que la energía se disipa, ¿no? Entonces, por mucho que esté traccionado desde abajo, si no consigues que eso se generalice y que haya más gente que lo traccione y que, entre comillas, esté bien visto, ¿no? Y que sea una cosa por la que, vamos a decir, la empresa o lo que sea apuesta, en mi experiencia es muy complicado, ¿no? Hay bastante literatura con respecto a eso y
Y bueno, y son cosas que más o menos en el plano teórico suenan bien y parece que deberían de funcionar, ¿no? Pero yo luego conozco muy poquito, bueno, iba a decir, como conozco poquitos casos, casi ninguno, de cosas de esas que hayan funcionado bien sin que realmente eso haya pasado a ser una estrategia top-down, ¿no? No desde abajo, ¿no? Que quizás puede surgir desde abajo, pero si no consigues darle la vuelta a eso y que sea una cosa que se esté impulsando desde arriba y, entre comillas, muy sistemáticamente, es complicado que salga adelante, ¿no? También es, pues eso, mi pequeña ventana del mundo, ¿no? Probablemente haya muchos factores que influyan en eso, ¿no? Y habrá gente mucho más experta en cambio organizacional que yo y que quizás pues pueda aportar otras experiencias más positivas, ¿no? Pero la mía es bueno, relativamente negativa. Yo los casos que conozco que han funcionado de empresas grandes, porque hay algunos documentados y uno concreto que vi en primera persona, realmente funcionó, al menos el que yo vi, y coincide con cosas que he leído, y tiene mucho que ver con lo que dices ahora, cuando se llega a producir algo así como una especie de sándwich en la transformación, en el que hay gente empujando desde los equipos y a la vez gente avalando estos cambios desde la dirección, porque realmente la capa donde se suelen producir, si pienso en una empresa tradicional, la capa, si queréis, de management, donde el cambio suele ser más profundo y la gente tiene que cambiar más su día a día de una manera más exagerada, suele ser en los mandos intermedios, que al final muchas veces pueden llegar a ser incluso redundantes o tener que cambiar sus roles, y es donde está la complejidad y al final donde se puede bloquear el cambio en los equipos, porque tienen de alguna manera el poder de bloquear decisiones. Entonces, hasta que no se hace este sándwich, lo que tú decías de la versión romántica, sí, la bofetada, al menos yo he visto que te la pegas sobre todo con el middle management hasta que hay una especie de aval, ¿no? De el sándwich, por arriba, por abajo y haciendo fuerza. No sé. Eso es lo que estás diciendo, Onel. Ahora que estoy imaginando los equipos, o sea, tú lo mencionaste para el caso más tradicional y yo estoy pensando en los equipos en Haití, ¿no? Que frecuentemente ni siquiera tenemos casi, o sea, al menos parece que no tenemos así llamado manager, ¿no? Y estoy pensando, entonces, ¿qué pasa en este caso? Como no hay como manager oficial, o bueno, a veces hay un Scrum Master, lo que se llama, o hay un líder técnico, pero no cualquier equipo tiene alguien quien se pone como responsable por gestionar o no sé, escuchar de los problemas y encontramos esta como nueva realidad un poco diferente a la tradicional que estás mencionando y me haces un poco pensar. No sé si me explico. Sí, me haces pensar como, ¿qué pasa en ese caso cuando no tenemos realmente? Porque entiendo lo que a que tú te refieres era como tener, por ejemplo, aparte de un management ahí top, ¿no? Tener, por ejemplo, middle clase y más luego otro clase. Entonces, así como hay jerarquía y tú vas subiendo paso por paso. ¿Y qué pasa si hay un management, llámalo como quieres, y luego hay muchos equipos y no existe realmente, son como autogestionados? Eso es lo complicado. Estoy pensando en eso ahora mismo. No, entonces, lo que yo me imagino, bueno, mi opinión, por lo que no tiene más valor que ninguna otra, lo que quiero decir es, al final, si como yo lo entiendo, la agilidad sobre todo no son tanto prácticas como una cultura, como un mindset, una manera de pensar. Entonces, si realmente la estructura de tu organización no dificulta que haya agilidad, porque los equipos están realmente autoorganizados, pueden trabajar con autonomía y realmente pueden tomar decisiones a un nivel de responsabilidad de mucha autonomía, y sin embargo no se trabaja con agilidad, entonces para mí hay un tema de trabajar la cultura y la estrategia seguro que es polinización cruzada, bueno, seguro no sé, pero una que se me ocurre que al menos yo intentaría, que creo que tiene que ver con lo que decías, polinización cruzada, hablar mucho, comunicarse mucho, generar grupos de intereses similares, intentar que crezcan, hablar más, demostrar más. Yo creo que todo lo que vaya saliendo
aquí de toda la gente que ha ido participando, yo le veo un montón de valor. Sí, si no tenéis el freno, el problema no está en la organización como estructura, sino en la organización como grupo de gente. Sí. Pues hay que hablar. También, no sé si mencionamos ya tema de feedback, que le doy mucho valor como herramienta. Y tanto como una persona que pide feedback y se pone como muy abierta, muy dispuesta a escuchar y asumir que, bueno, no siempre eres el mejor, por así decir. Y por otro lado, como los que damos feedback, el feedback constructivo. Y creo que si volvemos al tema de entregar un mensaje arriba o venga, fuera del tema, arriba, a donde sea, a quien sea, cada vez que nos dan esa oportunidad de dar ese feedback, yo creo que podemos trabajar la calidad de cómo lo entregamos. Un feedback constructivo, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en el ejemplo de la empresa actual, ¿no? No sé quién en esta charla será de Liverpool o si hay alguien quien no es de Liverpool, pero bueno, por ejemplo, sé que en Liverpool de vez en cuando nos dan esa oportunidad, gente, darnos vuestro feedback. Y yo no estoy segura si todos sabemos que es un feedback bueno, ¿no? Constructivo, que va a incluir la parte donde tú das gracias, cosas positivas, celebras, bueno, algo bueno, ¿no? Y luego buscas los puntos de, venga, pienso que eso es lo que hay que mejorar. Entonces, yo tuve esa experiencia en la empresa no actual, sino anterior, donde yo vi que cuando se entrega un feedback con calidad, con valor, la gente se le hace como clic, se pone más abierta para escuchar, pero sobre todo cuando lo pide. Es muy importante que la gente pide ese feedback. Entonces pienso, si la empresa, la propia empresa nos lo ofrece, tenemos que aprovechar ese momento para darlo, este feedback. También para, no sé si va conectado con ese tema, pero creo que sí. Para mí sí, ¿eh? Para mí tiene que ver con la parte esta de awareness. Cuando estás compartiendo feedback y de la empatía, las dos cosas. Cuando compartes feedback desde el corazón, de verdad, feedback, o sea, cosas que te preocupan o cosas que crees que deberían ser distintas o lo que sea, estás abriendo la puerta a que se produzca esa empatía con alguien. Alguien te escucha, puede tomar el feedback que le das o no, pero claro, sí. No sé cómo lo veis los demás, pero creo que... Parte de feedback, a mí una cosa, y una vez que hice un curso de dar y recibir feedback, y una cosa que me pasa en el día a día es cuando vas a dar un feedback, por ejemplo, lo que me dijeron es, hay quien te lo pide, y tú sabes que el que te lo pide está abierto ese feedback porque te lo ha pedido, ¿no? Es relativamente sencillo, relativamente, porque tú tienes que trabajártelo, hacerlo constructivo, que no sea agresivo, pero esa persona está dispuesta a recibir el feedback, te lo ha pedido, ¿no? Pero cuando quieres darle feedback a una persona que no te lo ha pedido, claro, en el curso, por ejemplo, decían, lo primero es preguntar si quiere el feedback. Es decir, no vayas y des un feedback nunca. Primero pregunta uno, ¿lo quieres? ¿Lo quieres ahora o lo quieres mañana? Porque quizá es, bueno, yo te digo que te quiero dar un feedback, pero necesita esa persona decir, vale, ahora necesito como un momento de paz para poder recibir el feedback bien, hoy quizá no es mi día, ¿no? Entonces, para mí esos fueron unos aprendizajes muy importantes. Antes de dar un feedback, primero preguntas si tienes que esperar un día, dos o incluso a veces a ti mismo. Si me quieren dar un feedback, quizá hoy tengo el día cruzado y más vale que no me lo des. Más vale que me lo des mañana, que me lo voy a asimilar mucho mejor, ¿no? Y luego tengo un tercer punto que es cuando quieres dar un feedback, pues que no encuentras ni el día, ¿sabes? Es decir, sabes que le vas a dar el feedback a una persona, lo vas a hacer lo más constructivo y quizá ahí entra la CNV, ¿eh? Con la comunicación no violenta y la empatía, ¿no? ¿Cómo le comunico una cosa que yo pienso, pero... y la honestidad y bueno, un poco los juegos estos muy, muy complicados, la verdad. Sí.
Quizá me he ido de tema, no. Con los feedback, no feedbacks. Pero sobre todo para mí ese punto de feedback es realmente el punto. Muchos somos de distintas culturas, países. Yo, por ejemplo, soy de Rusia, hablo castellano que aprendí, no es mi castellano nativo. Y para mí feedback es cuando tú realmente te pones alineado con la gente. Y ahora, si uno da y otro recibe, es el momento donde empezamos a hablar el mismo idioma. Empezamos a funcionar. Entonces, sí. La parte de awareness es, creo que lo más complicado para mí personalmente, pero sí, lo más importante, como el punto, como el inicio, para ganar esta inteligencia emocional. Y una pregunta, bueno, creo que estamos fuera de tiempo ya, ¿no? Igual. Pero si quieres lanza esta última pregunta y vamos cerrando con eso. Porque me doy cuenta que siempre que hablamos de cambios es como entendemos que cambie algo, y somos o motores o tal, pero alguna vez alguien se ha descubierto en un cambio que realmente quiera boicotear y que ha hecho, porque es un temazo también, ¿eh?